Ya tenemos a todos nuestros panelistas dentro de nuestra sala. Es así que damos la bienvenida a nuestros 3 panelistas, a la doctora Valeria Aguilar como moderadora y al doctor Enrique Cruzare como primer panelista. La doctora Jenny Valverde también le damos la bienvenida. Vamos a presentar de manera general a la doctora Jenny Valverde. La doctora es médico con grado de bachiller en medicina por la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en dermatología por la misma universidad, tiene una maestría en gestión y docencia educativa y doctorado en salud pública. Tiene como experiencia laboral jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Regional de Trujillo, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y es investigadora RENACIT por el CONCITEC. Asimismo, tiene afiliaciones y sociedades como miembro de la Academia Americana de Dermatología, miembro de la Academia Europea de Dermatología, Colegio Latinoamericano también Dermatología, miembro del Círculo Dermatológico y es miembro del Círculo Dermatológico del Perú y de la Academia Nacional de Medicina. Asimismo, tenemos al doctor Enrique Cruzare, quien es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo con una especialidad en cirugía oncológica en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Tiene un diplomado en manejo diagnóstico y manejo oncológico de patologías de otorrinolaringología en la Universidad Tecnológica de México. Actualmente es médico asistente en el Departamento de Cabeza y Cuello de IREN Norte. Le doy pase, doctora Valeria. Adelante. Buen día con todos. Agradezco la presencia. Silencia, por favor. Agradezco la presencia de todos hoy día. Disculpen, se escuchaba un poco de eco. Bien, agradezco al doctor Cruz y a la doctora Jenny Valverde por estar presentes en esta mesa redonda. Justamente nos encontramos en una época de bastante calor, época de verano, en donde el tema de prevención del cáncer de piel es muy importante. Todos queremos conocer al respecto cómo proteger nuestra piel y creo que nuestros panelistas van a poder desempeñar de una manera muy didáctica justamente este tema para poder prevenir justamente este tipo de enfermedad. Dejamos entonces con ustedes a la doctora Valverde para poder iniciar su presentación. Doctora Jenny, su audio. La licenciada Marjorie estará compartiendo las presentaciones. Buenas tardes. Sí se observa, puedes ampliarlo. Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Sí, doctora. Buenas tardes. Solamente para mencionar algunas consideraciones con respecto al cáncer de piel. ¿Me puede ir pasando las diapositivas? Porque no las puedo pasar. Okay. Sí, bueno, aquí lo que estamos apreciando es los niveles de radiación que llegan a la superficie de la Tierra y lo más importante acá es que podemos visualizar que de todo el espectro de radiación, la radiación ultravioleta solamente corresponde al 2 al 5% de todo ese espectro, ¿no? Y principalmente está formada por la radiación del tipo A y radiación del tipo B, ¿no? En la próxima diapositiva vamos a ver, por favor, lo pueden pasar. Creo que sí, cómo esta radiación llega a la piel, ¿no? Ustedes ven ahí que la radiación ultravioleta, principalmente la A y la UVB, va a llegar hasta la epidermis y la dermis, que son las capas, digamos, más superficiales que tenemos, ¿no? El próximo, por favor. Entonces, aquí vamos a ver qué efectos tiene esta radiación en la piel. Como podemos apreciar, van desde el eritema, es decir, la piel se torna roja, podemos tener el bronceado también, la fotocarcinogénesis, es decir, de piel, que es el tema que estamos viendo hoy día, ¿no? El próximo, por favor. Aquí solamente para ver la frecuencia del cáncer de piel, ¿no? En general, en el Perú, ocupa dentro de los primeros lugares de frecuencia este tipo de cáncer, ¿no? El próximo, por favor. Vamos a ver. Entonces, es uno de los más prevalentes a nivel mundial y la incidencia varía de acuerdo a los primeros 4 lugares con respecto a frecuencia, ¿no? El próximo. Aquí vemos que cuando hablamos de génesis o digamos del origen del cáncer en general o el cáncer de piel en este caso, hay varios factores, pero el principal de todos es la radiación ultravioleta, ¿no? Y se estima que la exposición a la radiación ultravioleta es responsable de al menos el 70% por ejemplo, del melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos que tenemos en la piel, ¿no?
El próximo, por favor. Aquí vemos solamente, esta foto es solamente para ver los niveles de radiación a nivel mundial. Nosotros siempre hablamos que estamos en un lugar donde tenemos los niveles más altos de radiación ultravioleta en promedio anual. Entonces, si podemos apreciar ahí la zona más oscura, más roja, más está aquí en el Perú, tenemos en el sur y toda la costa principalmente, ¿no? El próximo. Entonces, habíamos mencionado que la radiación ultravioleta es uno de los factores más importantes, ha sido incluso nominado por la OMS como el carcinógeno completo porque tiene una doble naturaleza como mutágeno, ¿no? Es decir, va a ocasionar mutaciones en el ADN de la piel y esto es lo que se traduce en cáncer. El próximo, por favor. Esta es una foto ya muy conocida, pero que más o menos nos da una idea de, digamos, del daño que puede ocasionar la radiación en la piel, en este caso el daño acumulado, ¿no? Esta es la foto de una paciente de 92 años que utilizó protector solar e hidratantes por más de 40 años y ustedes ven que ella se aplicaba solamente en la cara y que el cuello no. Entonces miren la diferencia entre lo que sería una piel protegida y una piel que no estuvo protegida, ¿no? El próximo. Aquí vemos que las quemaduras solares son otro de los factores de riesgo principalmente para melanoma, ¿no? El próximo, sea cual sea el tipo, quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado, ¿no? El próximo. Aquí lo que vamos a ver en la siguiente imagen es el bronceado, ¿no? Tan, digamos, tan de moda, ¿no? Muchas veces pensábamos que el bronceado si se hacía de manera así paulatina, si se hacía de manera gradual, no era dañino. Hoy en día sabemos que sea de manera gradual o sea de manera, de la forma que sea, esta siempre va a ocasionar un daño en el DNA celular, por lo tanto no es saludable broncearse, ¿no? El próximo, por favor. Ya cuando hablamos de cáncer de piel en general, nosotros lo dividimos en melanoma y no melanoma. Y bueno, el no melanoma principalmente son el vaso celular y el espinocelular, ¿no? El próximo, por favor. Y fíjese, alrededor del 90% de los cánceres de piel no melanoma están asociados a la exposición a la radiación ultravioleta del sol, ¿no? Por eso la importancia y radica en prevenir la exposición, sobre todo en las horas de mayor radiación al sol, ¿no? El próximo. Bueno, el carcinoma vasocelular es el más frecuente de todos, ¿no? Es felizmente el menos agresivo, es el más frecuente, pero el menos agresivo. El próximo, vamos a ver algunas imágenes nada más para tener en cuenta un poco la clínica también, que suelen aparecer como lesiones papulares o nodulares, son como pequeños granitos que muchas veces van saliendo, usualmente son indoloros, no hay prurito, no hay ninguna molestia, ¿no? El paciente a veces ni siquiera le presta mucha atención porque aparece una lesión generalmente donde no hubo nada y luego estaba aumentando de tamaño de manera gradual y muchas veces lenta, ¿no? El próximo, por favor. Aquí vemos otra imagen de otro paciente con esta lesión también así de tipo nodular, pigmentada, ¿no? Recordar que la cara es una de las localizaciones más frecuentes de estos cánceres, en este caso el carcinoma vasocelular, ¿no? El próximo, por favor. Aquí vemos cómo incluso se van evidenciando algunas venitas que usualmente van apareciendo con el tiempo. El próximo. Estas lesiones tienden también muchas veces a comenzar a ulcerarse, sino se van haciendo como una heridita que comienza a sangrar, como se ve aquí, por ejemplo, en la punta de la nariz, esta imagen que está al lado derecho. El próximo, por favor. Aquí ya vemos que las lesiones se ulceran, ¿no? Y comienzan a sangrar de manera esporádica, entonces van formando costras. La costra, digamos, está un tiempo, luego esta costra se sale, vuelve a sangrar y así. Entonces es lo que nos tenemos una herida que no cicatriza, ¿no? Lo típico de este carcinoma vasocelular. El próximo, por favor. Estas lesiones entonces van aumentando de tamaño, generalmente de manera gradual, puede tomar meses o incluso años, ¿no? Lo ideal siempre es, claro, no dejar que estas lesiones lleguen a tener dimensiones tan grandes. Próximo, por favor. Miren cómo estas lesiones tienden a veces a pigmentarse y a ulcerarse, a hacerse una herida, decimos. El próximo. Aquí vemos ya estas úlceras de mayor tamaño, ¿no? En algunos casos podemos ver un bordecito también perlado, ¿no? En estas úlceras. El próximo. Generalmente son indoloras. Aquí es en la parte inferior, en el mentón. Vemos también cómo se va ulcerando, se pueden pigmentar, se notan ya unas venitas que no son usuales, también las vemos. Miren cómo aquí va adoptando ya lesiones de mayor tamaño, a veces se agregan costras hemáticas, ¿no? Que cuando se desprenden van sangrando de manera esporádica, ¿no? Próximo. Y muchas veces ya
llegan así con estas lesiones de mucho mayor tamaño, que a veces ocupan, como en este caso, el ala nasal, ¿no? El próximo, o pueden ser incluso llegar a ser altamente destructivas, ¿no? Puede pasar al próximo, por favor. Esta es una paciente, por ejemplo, que tenía lesiones en el cuero cabelludo, tenía varias lesiones en el cuero cabelludo, hay una forma clínica ulcerada, la otra forma más de tipo de extensión superficial, bueno, ambos son carcinomas, ¿no? El próximo. Y todas estas lesiones pueden llegar a ser localmente invasivas, agresivas, incluso ya hacer metástasis como en este caso, por años, sí pueden llegar a ser incluso agresivas, ¿no? Generalmente la sospecha es clínica, pero se tiene que confirmar siempre con una biopsia y el tratamiento probablemente después lo van a mencionar, que suele ser la mayoría de las veces quirúrgico, sobre todo cuando es detectado a tiempo, ¿no? El próximo, por favor. El carcinoma epidermoide es el cáncer, el segundo cáncer en frecuencia. Si pasa, ahí está, vemos que la mayoría de estos cánceres se localizan en la cabeza y en el cuello, pero en este caso este carcinoma epidermoide también puede afectar mucosas. Vamos avanzando para ver las imágenes, por favor. Ahí vemos las tumoraciones que generalmente se van ulcerando. Es cierto que en la cabeza y en el cuello es donde tenemos más estas lesiones. El próximo, por favor. Las personas a partir de los 50, 60 años son las más afectadas. Muchas de estas lesiones van adquiriendo esa ulceración con esa costra hemática central, ¿no? Que va sangrando de manera esporádica. El próximo, usualmente no molestan, por eso es que a veces también los pacientes no le prestan la debida atención. El próximo, por favor. Miren cómo puede comprometer incluso ya la semimucosa o las mucosas, hablamos en este caso de los labios, ¿no? El próximo, aquí comprometiendo la lengua, ¿no? Es altamente en estas zonas, digamos, el paciente puede hacer metástasis rápidamente porque es una zona muy vascularizada, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de carcinoma epidermoide, hablamos siempre que es mucho más agresivo que el vasocelular, ¿no? Porque puede incluso localizarse en mucosa. El próximo, por favor. Lesiones que aparentemente son, digamos, no llaman mucho la atención porque suelen ser asintomáticas, pero que van a aumentar, que podríamos estar frente a una lesión maligna, ¿no? El próximo, por favor. Puede ir pasando las imágenes, puede ir pasando las imágenes. Aquí, por ejemplo, una zona expuesta, en la zona del dorso de las manos, aquí en la cara o en la parte anterior del tronco también, estas lesiones tumorales usualmente. El próximo, ese es en la pierna. Vemos cómo puede afectar también el lecho unguial, o sea, puede aparecer en la zona de la uña, ¿no? En zonas donde hubo anteriormente quemaduras, otras lesiones previas, ¿no? Carcinoma epidermoide puede aparecer, y es más, generalmente aparece más de lesiones previas, ¿no? El próximo puede comprometer mucosas también, el próximo, y ser mucho más agresivo, ¿no? El próximo, incluso acá en este tipo de carcinomas sí las metástasis son más frecuentes, ¿no? Muchas veces también están relacionadas a infecciones por papilomavirus, por ejemplo, ¿no? El próximo, nuevamente el diagnóstico es con la sospecha clínica, se confirma con la biopsia y dependiendo del estadio, de la localización, bueno, el tratamiento suele ser la mayoría de las veces quirúrgico, ¿no? Y para terminar, con respecto a otro cáncer, que si bien es cierto, es menos frecuente, sin embargo es mucho más agresivo que los anteriores, suele hacer más metástasis, por lo tanto la mortalidad también es muchísimo más alta, ¿no? El melanoma es el llamado, decimos, el cáncer de los melanocitos, por eso la mayoría de las veces suele ser un tumor pigmentado. Y como hemos visto en los anteriores carcinomas, o sea, tanto el vasocelular como el espinocelular suelen localizarse más en la cabeza y en el cuello. Sin embargo, melanoma tiene una distribución diferente. Puede aparecer en gente más joven y usualmente en extremidades y en el tronco, ¿no? El próximo, por favor. A pesar de que decíamos es el menos frecuente, es la principal causa de muerte, ¿no? Cuando hablamos de cáncer de piel, ¿no? El próximo, por favor. De aquí, el próximo, vamos a ver cómo estas lesiones también están relacionadas con la radiación ultravioleta, pero principalmente con las quemaduras solares en la infancia, con la presencia de algunos nevos melanocíticos. Los nevos son los lunares, pero sobre todo los lunares que son negritos, ¿no? Esos son los nevos melanocíticos. También mucho más común las personas que tienen la piel clara, ¿no? Que tienen el cabello claro. El próximo, por favor. Y nuevamente aquí hablamos de las quemaduras solares, que son un factor de riesgo importantísimo para melanoma, ¿no? El próximo. Estas quemaduras
¿no? Que las vemos no solamente, digamos, en época de verano, sino incluso en época de invierno. Recuerden que nosotros tenemos radiaciones de las más altas del mundo todo el año, en promedio anual, y muchas veces vemos a estos pacientes que basta con que estén 15, 20 minutos en las horas de mayor radiación y podemos ya tener estas quemaduras, ¿no? El próximo, la presencia de estos, le llamamos nosotros neomelanocíticos, displásicos o atípicos, que no son más que los lunares conocidos, pero estos lunares que tienden a ser negritos, que a veces no tienen una coloración pareja, ¿no? Son los, digamos, cuando presentamos más de 50 estos lunares, podemos también tener un factor de riesgo para hacer melanoma, ¿no? El próximo, por favor. Y aquí el melanoma ya es un tumor generalmente ya de coloración más oscura, ¿no? También es asintomático, usualmente aparece donde hubo, digamos, de piel sana y hasta un 25% de los lunares, ¿no? Estas lesiones también tienden con el tiempo a aumentar de tamaño, a sangrar, ¿no? Pero siempre la característica principal en casi todos estos tipos de cáncer de piel es que son asintomáticos, ¿no? El próximo, por favor. Ahí vemos cómo las lesiones van cambiando de coloración, se van tornando, estas son unas zonas más claras, otras zonas más oscuras, ¿no? Incluso pueden sangrar también, ¿no? El próximo. Algunos de estos casos, por ejemplo, que hemos tenido con esta lesión en el pie, las lesiones sacrales en nuestra población es muy común, ¿no? El melanoma acral. El próximo, por favor. A veces estas lesiones que aparecen como manchas, recordar que casi siempre son asintomáticas, que aparecen donde no hubo nada en la piel y comienzan a aumentar, siempre hay que hacerse revisar para ver si es que no hay alguna lesión maligna, ¿no? El próximo, por favor. Doctora Jenny, vamos a esperar un momentito, parece que la ponente ha tenido un pequeño inconveniente. Bien, entonces continuando, nos habíamos quedado mostrando algunas imágenes de melanoma. Este es, por ejemplo, un paciente agricultor que venía de Cajamarca con esta lesión asintomática de 6 meses de evolución, ¿no? Melanoma también. El próximo, por favor. Vemos aquí esta lesión nodular también en la cara. Son lesiones asintomáticas, ¿no? Que van creciendo a veces de manera lenta. El próximo, por favor. Este es el caso de un paciente con esta lesión de casi 2 años de evolución. El melanoma probablemente empezó en la uña, por eso es que vemos ahí que ya no hay uña, está destruida esa uña y vemos cómo las manchas pigmentadas van incluso ya afectando el hecho, bueno, no solamente el hecho unguial, sino además la piel, ¿no? El próximo, por favor. Felizmente que este paciente no hizo metástasis, al final se le llevó a amputar el dedo, ¿no? Esta es otra afectación, por ejemplo, de la uña, ¿no? Esto nunca va a ser un hongo en la uña. Ustedes ven ahí cómo la pigmentación oscura va incluso hasta la zona del pliegue unguial. Eso nunca hace una onicomicosis, entonces hay que tener mucho cuidado porque muchos pacientes vienen con diagnósticos o tratándose por mucho tiempo por hongos en las uñas cuando en realidad es un melanoma, ¿no? El próximo, por favor. Perdón. Esa foto es del anterior paciente que se le hizo una amputación, ¿no? El próximo. Con respecto ya al diagnóstico, nuevamente la clínica es importantísimo, el examinar al paciente, el próximo, las biopsias. Nosotros utilizamos esta regla que es bien simple, que llamamos el ABCDE. Si la lesión melanocítica pigmentada cumple con estos criterios, no significa que yo tengo melanoma, significa que yo tengo una lesión sospechosa y que debe ser evaluada por un especialista, ¿no? Y vemos la simetría, que debe ser simétrica, las lesiones que deben tener bordes regulares, que deben tener la coloración parejita, ¿no? Que de preferencia no sean mayores de 6 milímetros y que no tengan esa elevación, ¿no? O si vemos alguna lesión que está cambiando o tiene estos cambios, siempre es bueno que sean evaluados por un especialista, ¿no? Yo creo que hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, porque Buen día, doctora Jenny. Si bien no hay ninguna pregunta por ahora en el WhatsApp, de repente si nos podría complementar la información que nos ha presentado respecto a la protección solar que podríamos usar como población en general debido a la radiación solar que tenemos acá en Perú y en Trujillo sobre todo. y entonces seguimos con la proyección, entonces, por favor. En la siguiente imagen vamos a hablar sobre fotoeducación. Nosotros siempre insistimos, ¿no? En la fotoeducación desde niños, desde la infancia. Por ejemplo, recordar que lo que hemos hablado con respecto a melanomas, las quemaduras solares en infancia,
son las que, un factor de riesgo para hacer melanoma más tardíamente. Entonces es importantísimo. Además, cuando hablamos de vasocelular y espinocelular, que son los cánceres más frecuentes en la piel, todo esto se relaciona con radiación acumulada en la piel y es una radiación que generalmente la recibimos desde pequeños, ¿no? El próximo, por favor. Entonces aquí vemos cómo es que desde el nacimiento hasta los 20 años de edad nosotros, digamos, recibimos la mayor cantidad de radiación ultravioleta, ¿no? El próximo. Entonces hay medidas muy sensibles, muy sensibles, ¿no? El próximo es que podemos todos tener en cuenta, por ejemplo, el de la sombra, ¿no? Si yo tengo una corta película que día donde son directa, entonces vamos siempre que deña a otro el mayor índice nos protegernos más. Disculpen, en el anterior, si vamos a ver en la imagen, por ejemplo, larga, significa que no se fue de 10 a 4 y ahí ya no hay tanto peligro, ¿no? En la anterior sí. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Acá no estamos hablando de nada especial, no simplemente entender el hecho de que cuando estemos entre 10 hombres, hay huella de oro y por lo tanto la piel corre más rápido. Cuando esta sombra amarga, más de emoción, ¿no? Próximo. Ahora, una de las cosas que utilizan para generar próximo es que de amplio ejemplo, si pudiera pasar la próxima. Doctora Jenny, disculpe, se le escucha entrecortado. Sí, me escuchan acá. Bueno, mil disculpas, pero estoy en el hospital, la conexión acá no es muy buena. Bueno, estábamos hablando sobre fotoprotección, entonces hablaba de una de las medidas que suele ser bastante fácil para que nos puedan entender, ¿no? Cuando la sombra es muy corta, el peligro es grande, y cuando la sombra es larga, ahí es donde ya no hay tanto peligro para que uno se pueda exponer al sol, ¿no? El próximo, por favor. Es el uso de fotoprotectores. El uso de fotoprotectores generalmente debe darse o debe usarse a partir de los 6 meses de edad, ¿no? Cuanto más retrasemos la exposición a la radiación solar de nuestros niños, mejor. Entonces, si puede pasar 1 año o 2 años y no los exponemos al sol, mejor todavía. Es decir, con el uso de los fotoprotectores, no es que es una licencia para que yo pueda salir tranquilamente, no. Lo ideal es que estos fotoprotectores sean de amplio espectro, que se apliquen 15 a media hora antes de exponerse al sol. La cantidad también es importante y la reaplicación va a depender de las actividades que uno realice en realidad, ¿no? El próximo, por favor. Entonces, ¿qué cantidad debemos aplicar? Generalmente 2 dedos nos va a cubrir más o menos la cara y el cuello, ¿no? Esa es la cantidad, ¿no? Entonces, si ponemos muy poco, a veces tenemos una falsa idea de que nos estamos protegiendo bien y no lo es. Y finalmente, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, la radiación es tan intensa que solamente con protector solar no es suficiente. Usualmente necesitamos de medios físicos también, ¿no? El próximo, por favor. Bueno, aquí es solamente para tener una idea de los niveles de radiación que tenemos en nuestro país. El promedio anual es uno de los más altos del mundo. Y si ustedes ven, este es, digamos, el índice en general, y a partir del 11 ya es considerado extremadamente alto, ¿no? Entre 8 y 10 ya es muy alto, ¿no? El próximo, esta es una imagen que nos permite visualizar dónde estamos nosotros. Nosotros estamos acá donde prácticamente es la franja donde está Brasil, donde está África, donde están los países que tienen los mayores índices de radiación mundial, ¿no? Por eso es que también nosotros tenemos, a pesar de que la mayoría no es de piel clara, somos piel morena, tenemos altos índices de cáncer de piel, ¿no? El próximo, por favor. Estos son los índices de radiación de hoy en día, ¿no? En el país.
Si ustedes aprecian bien ahí, los niveles van desde 14, 15, en Trujillo tenemos 11, que ya hablamos de radiaciones altas, y puede llegar incluso hasta 17, por ejemplo, en Puno. A más altura hay más radiación, ¿no? El próximo, por favor. Y ese es en Trujillo ahora mismo, tenemos niveles de radiación de un índice de 10, que igualmente es extremadamente alto, y para mañana está pronosticado un índice de radiación de 12, ¿no? Entonces, siempre manejamos esos índices de radiación extremadamente altos, ¿no? El próximo, por favor, ya estamos por acabar. Entonces, cuando hablamos en general de prevenir, hablamos de varias cosas, ¿no? Buscar la sombra, sobre todo en las horas de 10 de la mañana a 4, que son las horas de mayor radiación, el uso de elementos físicos, es decir, ropa, manga larga, de lentes con protección UV, sombreros de ala ancha, sombrillas, el uso de factores, o sea, de protectores solares, ¿no? Y aplicándose de manera adecuada. Todo esto es importante y por lo tanto va a ayudar a la prevención de cáncer de piel, ¿no? El próximo, ya para concluir, si el cáncer de piel, al igual que los otros cánceres, se detecta en sus etapas iniciales, las opciones de tratamiento en realidad son muchísimo más efectivas, menos invasivas, e incluso pueden ser removidos, como el caso del carcinoma vasocelular y el epidermoide, simplemente con un procedimiento quirúrgico menor, ¿no? Y los cánceres de piel avanzados ya no solamente son localmente agresivos, sino que incluso pueden hacer metástasis, ¿no? Entonces, eso sería lo que quería compartirles. No sé si hay preguntas. Sí, gracias, doctora, por su excelente presentación. Lamentablemente hemos tenido algunas interrupciones por la transmisión de Internet, pero el mensaje creo que queda, que es protegernos contra el sol. Tenemos dos preguntas aquí, nos menciona Juliana Castillo. ¿Cuál es la diferencia entre bloqueador, bronceador y fotoprotector? Sí, los protectores solares generalmente vienen con SPF, le llamamos, ¿no? Hoy en día nosotros aconsejamos el SPF a partir de 30, ¿no? E incluso ya se está, digamos, la norma va ya a que todo sea 50 más, ¿no? Los bronceadores son productos que tienen factor de protección 4, 6, 8, es decir, permiten que pase radiación y que yo me pueda broncear. Recordar que antes pensábamos que el bronceado podía ser incluso saludable porque uno se veía mejor, etcétera, pero hoy en día sabemos que el bronceado ya implica un daño en el DNA celular, por lo tanto no es saludable. Es decir, los bronceadores no deberían ser usados, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Victoria Vázquez. Dice, ¿la ropa con protección protege de verdad? ¿Está comprobado? ¿Tiene un tiempo máximo de uso? Ya que ahora en el mercado venden ropas de baño y otros con protección UV. Sí, sí es cierto. O sea, las ropas en general, los polos, incluso las ropas de baño vienen con protección UV, generalmente factor 40, dependiendo de la ropa, etcétera, pero se va saliendo con cada lavada, ¿no? O sea, no es que yo me compre un polo y eso me va a durar eternamente y me va a proteger eternamente, no. O sea, sí tienen un costo adicional y generalmente eso va disminuyendo su nivel de protección conforme yo lo voy lavando, ¿no? Entonces, en general, no necesitamos usar cosas tan caras ni complicarnos la vida por ese lado. Lo que sí necesitamos es saber que de 10 de la mañana a 4 de la tarde siempre hay que tener más precaución, siempre. Entonces hay que buscar la sombra, no exponer a nuestros niños a esas horas, utilizar ropa manga larga con tal de que sea un tejido que sea tupido. Si yo me voy a poner un tejido que es calado, que pasa toda la radiación, no me va a servir mucho. Entonces tiene que ser, generalmente usamos un tejido que sea tupido, de preferencia color oscuro, que nos da más calor, pero es mejor que sea de color oscuro, el sombrero de ala ancha, ¿no? Y los lentes, que todo junto, eso es lo que nos va a cuidar en las horas de mayor radiación, ¿no? Gracias, doctora. Una última pregunta para pasar al siguiente panelista. Vamos a seguir con las demás preguntas también al finalizar. Mencionan los pacientes, bueno, las personas de 60 años, qué usar, con qué factor el protector solar. Sí, en general, como decía, si el factor de protección es más de 30 ya es suficiente, sino que hoy en día la tendencia es a que se estandarice a usar 50 más, ¿no? Ya el beneficio que uno tiene usando un fotoprotector 100, un fotoprotector 70, 80 es mínimo con respecto al uso de un factor 50 o 30, ¿no? Entonces lo ideal es que sea de amplio espectro,
que sea mínimo factor 30 o 50 más, que sería lo ideal, ¿no? Gracias, doctora Jenny. Continuamos entonces con la siguiente panelista. Las demás preguntas, la doctora todavía nos va a acompañar terminando la presentación del doctor Cruz. Dejo en la sala, doctor Cruz, con su presentación. Buenas tardes con todos, buenas tardes a todos los presentes. Doctora Valverde, buenas tardes, felicitarla por su excelente presentación. Doctora organizadoras, muchas gracias por su invitación. Cuando hablamos de cáncer de piel, siempre en nuestra mente debemos tener lo principal que ya mencionó la doctora Jenny Valverde, la radiación solar. ¿Y por qué quiero insistir en ello? Lo que pasa es que cuando tenemos en consulta externa, muchos pacientes confunden la radiación solar con el calor del sol. Y cuando llegan a veces a consulta externa y uno les pregunta, ¿ustedes ha usado su bloqueador solar? Generalmente en el tiempo donde no hay sol, no lo estamos utilizando. Y lo que debemos tomar en cuenta es que nos estamos protegiendo de la radiación solar, más no del calor del sol. Y el calor y la radiación solar puede atravesar las nubes. O sea, un día nublado también debemos protegernos. El problema también de la radiación solar es que es acumulativa, como muy bien dijo la doctora. ¿Qué significa eso? Que día a día que yo me voy exponiendo, salgo a la calle sin protección, voy, entre comillas, recargando mis células de radiación y estos poco a poco llegan a agotarse. Por eso es que el cáncer de piel no es tan frecuente en los jóvenes, sino en adultos mayores, puesto que toda su vida han venido, entre comillas, acumulando radiación en sus células, dañando sus células y llega el momento a una determinada edad donde ya no se resiste tanto y se transforman en cáncer o en otro tipo de células productos de la radiación solar. Pero también se sabe que ha estado, la incidencia se está aumentando también en personas de no tan adultos mayores, en jóvenes también. Y es que ahora existen muchos productos que también favorecen a la producción de lesiones en la piel y de cáncer. Por ejemplo, los famosos bronceadores, cámaras de bronceado. Las cámaras de bronceado utilizado en personas de 35 años o menos de ello, el cáncer también ha venido aumentando. Y no solo ello, también ha venido aumentando el cáncer en las uñas de lo chingueal por utilizar este tipo de secadores de uñas que también utilizan radiación solar. También se está utilizando también actualmente los tintes permanentes que también me predisponen a hacer cáncer en el cuero cabelludo y en otras partes de los órganos. Entonces, debemos nosotros tener ese tipo de precauciones cuando se trata de protegernos de cáncer de piel. Y como le digo, no solamente nos produce cáncer de piel, la radiación solar es el principal factor del envejecimiento, o sea, gastamos muchísimos productos para poder protegernos de que nuestra piel se mantenga joven, pero no nos cuidamos de la radiación. Y los rayos ultravioleta A son los responsables del 90% del envejecimiento de la piel. Entonces, con solamente protegerme la piel, podría estar protegiendo un 90% también del envejecimiento y otro tipo de lesiones que vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros aquí en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas vemos diferentes tipos de cáncer de piel, pero también suelen llegar lesiones que no son cancerosas y eso queremos identificarlo o queremos también que ustedes los puedan diferenciar. Sabemos que los que están presentes, todos los que están escuchando, no son personal de salud, por eso quiero ser un poquito más explícito y si es que por allí no me entienden, les agradecería que me lo pudieran hacer saber para poder hacerlo de una mejor manera que se entienda. Entonces, vamos a tener producto de la radiación solar, lesiones que en el futuro se van a convertir, se podrían convertir en cáncer, y los llamamos a ellos lesiones premalignas, ¿ya? El principal y que vamos a tener con mucho más frecuencia es una queratosis actínica que es muy común en los adultos mayores. Se dice que cuando uno tiene más de 60 años, el 80% de esa población ya tiene este tipo de lesiones, que podría ser única o múltiples. Se presenta como una mácula eritematosa, bordes mal definidos, escamosa también, pero para que se convierta en cáncer no son todas las lesiones. El riesgo es que se convierta del 10 al 20% de las lesiones, pero tampoco es que se convierta en meses, podría ser entre 10 a 20 años su malignización. Por ello, cuando se detecta este tipo de lesiones, se prefiere recibir tratamiento, que existen diferentes tratamientos que no son de este instituto, sino son de tratamiento dermatológico,
que podría ser con quimioterapia tópica, con 5-fluorouracilo, o también puede haber otro tipo de tratamientos como criocirugía o cirugía propiamente dicha. La queilitis actínica también hemos visto en este instituto que ha sido enviada pensando en que podría ser un cáncer de labio, que se puede confundir, obviamente, con un cáncer epidermoide. Las lesiones son un poco semejantes. Esta tiene un poco características semejantes a la queratitis actínica, pero se presenta en el labio inferior. La edad de presentación también son adultos mayores, porque son productos también de la radiación solar. Se ve como una mucosa reseca, descamativa, y también tiene zonas blancas o también zonas eritematosas. También es potencialmente maligno, o sea que se va a convertir en cáncer hasta un 18% de los casos presentados. Por eso es que también, si lo detectamos, también deberíamos buscar un tratamiento o alguien que sepa manejarlo. Este tipo de lesiones aparece para los que están expuestos al arsénico, pero no solamente los que trabajan con arsénico estamos expuestos. Por ejemplo, los que consumen líquidos de pozos de aguas no procesadas también tienen alta concentración arsénico natural. Los que consumimos cereales, arroz, de lugares donde utilizan estas aguas para regarse, también tienen alta concentración de arsénico. O sea, podemos estar expuestos muchas personas a este tipo de sustancias, las cuales no estamos nosotros dándonos cuenta. Se presentan como unas lesiones queratóxicas, amarillentas y barrocosas, generalmente en las plantas de los pies o en las palmas de las manos. Y el 5% de estas lesiones suelen malignizarse también. Por eso es que cuando lo detectamos, también deberíamos buscar un tratamiento dermatológico. El cuerno cutáneo son formaciones que encontramos con mucha frecuencia también nosotros. La edad promedio 68 años, como les dije, las enfermedades por radiación solar suelen ser porque hemos acumulado en todo el tiempo de nuestra vida. Entonces, este tipo de lesiones suelen ser muy benignas, pero también el riesgo de cáncer es en el 20% de estas lesiones. Es decir, en su base de este cuerno cutáneo, como podemos verlo, en su base pueden esconder hasta en un 20% un carcinoma epidermoide. Por eso es que apenas son detectadas, la recomendación es extirparla quirúrgicamente y enviarlo a un estudio anatomopatológico. Y ellos nos dirán si es que amerita un estudio, o perdón, un tratamiento adicional, o con eso fue suficiente también. Eritoplasia de Queyrat generalmente se da en el aparato genital masculino. Aparecen como una placa eritematosa. El crecimiento es centrífugo. Son aterciopelados, también lo refieren algunas literaturas, y de bordes bien limitados. Generalmente se asocian a una falta de higiene o en pacientes que no han sido circuncidados. Y también está asociado en este tipo de lesiones la infección por el papilomavirus, los factores de riesgo, el 8 y el 16. Y su grado de malignización es bien alta, hasta un 30% pueden llegar a convertirse en carcinoma epidermoide. Por eso es que también cuando son detectados deberían recibir tratamiento con terapia de imiquimod o 5-fluorouracilo también. La enfermedad de Bowen, propiamente dicha, es un cáncer, pero un cáncer muy inicial, es un carcinoma in situ. Se presenta como parches escamosos o rojizos de crecimiento lento y generalmente en zonas expuestas al sol, cabeza y cuello, que es la principal, ya que nosotros las otras partes del cuerpo solimos cubrirlas con nuestras prendas, y esas son las zonas que están más expuestas, siempre presentes generalmente en adultos mayores de 60 años. Y como les había dicho, su principal causa es la exposición o el daño solar crónico. Y el papilomavirus también podría estar involucrado en este tipo de lesiones. El 5% de estas lesiones pueden llegar a convertirse en un cáncer epidermoide invasivo, que se diferencia del in situ porque se mantiene solamente en la capa superficial, pero ya cuando es invasivo es donde podría tener el riesgo de metástasis, que hasta el 5% llegan a ese tipo de lesiones. Entonces, no son las únicas lesiones premalignas, pero son las más representativas y los que hemos llegado a tener en este instituto, por la cual apenas son detectadas debería tomarse las precauciones necesarias. Pero también nos han llegado lesiones que se confunden en cáncer y son mucho más frecuentes que las anteriores mencionadas. Por ejemplo, la queratosis seborreica. Suelen confundirse con melanoma porque la mayoría aparece un poco oscuras. Son de crecimiento de tipo de verrugas, son cerosos, escamosos, y a veces parecieran como si estuvieran pegados sobre la piel. ¿Ya? El color también puede variar, puede ser negro, marrón, puede tener un color canela.
y a menudo puede ser múltiples o también pueden presentarse en una única también. ¿Ya? No, no llegan nunca a convertirse en lesiones malignas. Sin embargo, por teleinterconsultas nos han hecho la consulta en múltiples oportunidades por ese tipo de lesiones pensando en que podría corresponder a este instituto su manejo. Su manejo es dermatológico básicamente. El quiste epidermoide es otro de los tumores que hemos tenido nosotros acá. Han llegado, como ustedes pueden ver, se ve como un bulto, una masa. Generalmente no duele. Y como también conocemos que el cáncer en estadios iniciales no duele, los confunden con mucha frecuencia. Suelen producirse porque se ha obstruido un folículo piloso y se han acumulado dentro de células muertas. Pueden infectarse algunas veces y por eso también puede doler, pero generalmente son indoloras. El crecimiento es bastante lento y puede estar meses o puede también crecer también en meses o años. No son malignos, nunca se van a convertir en algo malo, pero cuando se tienden a infectar con mucha frecuencia o son demasiado grandes o por estética, a veces amerita retirarlos quirúrgicamente. El dermatofibroma es otro de las lesiones que se pueden confundir, como podemos ver en la imagen. Se pueden confundir con un carcinoma vasocelular cuando son elevados o también se pueden confundir con otro tipo de lesiones precancerosas cuando son planas. Son óvulos pequeños, generalmente miden menos de 1 centímetro. Como le dije, son algunos elevados, otros son hundidos, el color podría ser marrón, rosado o algunos son claros también. Son duros y tienen un signo que los identifica, el signo del hoyuelo lo llaman. O sea que cuando yo hago presión de los bordes, el centro suele deprimirse, como podemos ver en la siguiente imagen. Cuando vemos este signo, generalmente son lesiones del tipo dermatofibroma. No son malignos, como les he dicho, no se va a convertir en cáncer nunca, sino que como vemos en la imagen inferior, su apariencia simula un cáncer y los confunde con mucha frecuencia y a veces llegan a este instituto. Este es otro tipo de lesiones que también se ha visto, y no porque nosotros lo hemos manejado acá. Si yo bien recuerdo, cuando era residente, sí he visto un caso de leishmaniasis aquí en el instituto, pero generalmente también he visto con más frecuencia manejar al cáncer epidermoide como una leishmaniasis en otras instituciones, y luego cuando después de muchos tratamientos y fracasos en el tratamiento para la leishmaniasis, alguien dijo que se debería hacer una biopsia y detectaron que no había sido leishmaniasis cutánea, había sido cáncer y recién fue derivado. Se retrasó el tratamiento al no saber identificarlo. Y es que si podemos ver en la imagen, cuando tenemos la lesión característica que es la de arriba, podríamos encontrar los signos claros de leishmaniasis. Los bordes están elevados, el centro está limpio, son indoloros, y vive en un área de riesgo todavía donde es endémico la leishmania y pues prácticamente pensamos en leishmaniasis, pero no siempre va a ser así. Entonces, si es que fracasamos en el tratamiento de este tipo de lesiones, lo ideal es una biopsia confirmatoria y con eso nosotros podríamos saber si estamos manejando una leishmaniasis o corresponde ser derivado a este instituto. O sea, eso sí hemos visto con frecuencia, que se han manejado como leishmaniasis lesiones que en realidad eran cáncer y lamentablemente vivían en zonas de riesgo. Por eso es que fue la primera opción de manejo. O sea, es muy común eso de. Cáncer de piel no voy a profundizar mucho porque la doctora lo acaba de hacer muy bien, simplemente para poder puntualizar algunas cosas. La doctora ya mencionó esto. Las tres principales en el cáncer de piel está agrupado en dos grandes grupos. El primero, los no melanoma, que son el 95% de la incidencia, y el melanoma es el 3%. Y entre los más representativos del no melanoma, el vasocelular y el epidermoide. El vasocelular, lo otro lo dejo muy bien, su crecimiento es bastante lento, demora muchos años en crecer, y para hacer destrucción de la zona no es un mes, no es 2 meses, como a veces los pacientes nos los quieren decir. Llega un paciente con su lesión muy destruida en la cara y nos refieren que ha aparecido hace meses y siendo un vaso celular, lo cual no es tan correcto porque su crecimiento es bastante lento. Y lo bueno de este tipo de lesiones del vaso celular es que no hacen metástasis, o sea, el paciente tiene tiempo para buscar tratamiento, ayuda, pero a veces no lo hacemos más cuando vivimos en las áreas alejadas o cuando es un problema social porque vive solo, lejos de la ciudad, que también vamos a presentar una foto más adelante. Entonces, no hace metástasis, pero sí hace destrucción local. Y aquí quiero aclarar un término que siempre lo escucho cuando llegan de otros lugares con su biopsia de vaso celular.
me han dicho que es un cáncer benigno, el vaso celular. En realidad no existe el cáncer benigno. Todos los cánceres son malignos. Lo que pasa es que el vaso celular, como lo acabamos de decir, su crecimiento es bastante lento. O sea, es menos agresivo. No te destruye tan rápido, pero no significa que sea benigno, porque si tú lo dejas, te va a destruir completamente también. O sea, no es benigno, simplemente que su agresividad es más baja, ¿ya? El cáncer epidermoide, a diferencia del anterior, sí hace metástasis, hasta un 15 a 20% hace metástasis a los ganglios, a los pulmones. Entonces, su crecimiento es un poco más rápido que el carcinoma vasocelular. Por eso es que cuando se tiene este tipo de lesiones, el paciente busca ayuda más rápido porque lo ve creciendo rápido y a veces es detectado a tiempo y también muy confundido con otro tipo de lesiones como les he mencionado. Y el melanoma, pues, es el mucho más agresivo de todos en el cáncer de piel hablando. Crece muchísimo más rápido, hace mucho más rápido metástasis. Una lesión pequeña puede hacer metástasis en otros lugares. Hemos tenido con mucha frecuencia pacientes que llegan con metástasis múltiples en diferentes partes, órganos, cerebro, pulmones, y no encontramos una lesión. Tuvimos un caso, yo recuerdo hace 5 años, si bien no recuerdo, paciente de 20 años, gestante, beta-HCG de 1 millón, que tenía metástasis múltiples, ganglionares, pulmonares, cerebral, y todos pensábamos que se trataba de una enfermedad del embarazo, trofoblástica, porque el beta-HCG estaba alto. El melanoma también eleva el beta-HCG, ahí fue donde yo me enteré de él. Y cuando hacemos el escaneo total, y nadie lo había evaluado, en la vulva tenía un nódulo de 1 centímetro, negro, nadie lo vio, nadie lo evaluó. Cuando llegó al instituto, se encontró allí el paciente obviamente estaba totalmente invadido por el cáncer, pero cuando hicimos biopsia de los ganglios también eran negros. O sea, un melanoma muy pequeñito puede causar la destrucción de todos los órganos en poco tiempo. Entonces, no minimicemos en ningún tipo de cáncer, así sea el vaso celular, el epidermoide, el melanoma. Todos son agresivos, altos o bajos, pero son agresivos y debemos darle la importancia adecuada. Esta imagen ya lo explicó la doctora, no lo vamos a seguir. Ya le acabo de decir, ya el riesgo de metástasis del carcinoma vasocelular es bastante baja, 0,1%, que casi es nada. Y el escamoso es hasta un 9%, otros literaturas dicen hasta el 15%, el melanoma también ya lo acabamos de ver. Entonces, cuando nosotros vamos al médico porque queremos hacernos un chequeo general, no solamente se trata de que el médico me vea la lesión, la cual me ha preocupado, sino se tiene que hacer todo un esquema de prevención desde mis antecedentes familiares, porque si bien es cierto, existen cánceres de piel que son hereditarios, pero no todos son hereditarios tampoco. Lo que sí se hereda es la susceptibilidad genética. ¿Y a qué me refiero eso? Por ejemplo, cualquiera de nosotros pudo se debe haber dado cuenta que existe un grupo de personas que fuman un montón, por decirlo así, y nada les pasa. Y otro grupo de personas que apenas fumaron 1, 2, 3 veces y al toque les pasó algo, cáncer posiblemente de pulmón. Un grupo es más resistente que el otro, exacto. Eso se llama susceptibilidad genética. Eso sí se hereda. Mis células son más frágiles a un determinado factor de riesgo. Entonces, si mi familiar ha tenido cáncer, no sé, cáncer de páncreas, el otro tuvo cáncer de estómago, el otro tuvo, no sé, cáncer de cervix, no significa que yo voy a heredar cualquiera de esos cánceres. Significa que mi familia tiene susceptibilidad para poder hacer enfermedad oncológica. Entonces yo debo cuidarme de cualquier factor de riesgo, como cuál es el sol, o sea, la radiación solar, perdón, el alcohol, el tabaco. Cuidarme, ¿por qué? Porque mis células pueden ser más sensibles para cambiarse a determinado factor de riesgo. Entonces, por eso es que debo preguntar antecedentes familiares, tipos de cánceres y también comorbilidades. ¿Por qué? Porque los pacientes que toman inmunosupresores, ya sea por enfermedad autoinmune o porque son trasplantados, tienen mucho más riesgo de poder tener cáncer de piel si se exponen a la radiación. Y determinadas enfermedades de la piel también me predisponen también a tener este tipo de cáncer. Entonces son las cosas que debemos preguntar y de informarle al médico cuando vamos a hacernos un chequeo. Y el médico debe palparme en busca de ganglios generalmente. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, el cáncer de piel suele darme como primer lugar cáncer en los ganglios. O sea, hacer metástasis a los ganglios. Es el primer sitio o la primera barrera que tiene que vencer para irse a otros órganos, los ganglios linfáticos. Entonces puede aparecer primero un ganglio. A veces ni me di cuenta que la lesión que estaba creciendo, pero ya apareció el ganglio. Pasaba con mucha frecuencia. Vienen más como por su ganglio
que por la lesión negruzca que estaba creciendo. Y con el galio se diagnosticó que había un melanoma muy pequeñito creciendo en la planta del pie o en alguna otra parte del cuerpo. Y el examen clínico de la piel debe ser de la cabeza hacia los pies. Como ya les conté el caso, en la vulva estaba escondido un nódulo de 1 centímetro, imperceptible. Y a veces el médico, yo me sumo a ellos y hago mea culpa. Nos estamos dejando del examen clínico. Estamos más haciendo caso a los exámenes de laboratorio. Entonces, no debemos descuidar ello. Debemos hacer una revisión completa para poder detectar las lesiones sospechosas. Luego, cuando tenemos ya una lesión sospechosa, decidimos si es que amerita hacer una biopsia o no. La autora ya lo dijo muy bien. Simplemente yo quiero puntualizar aquí. La biopsia por afeitado al oncólogo no nos ayuda mucho, puesto que no nos dice el grado de infiltración, la profundidad. El oncólogo, para poder saber qué tratamiento le voy a dar, necesito ver hasta dónde ha infiltrado la lesión. Por eso lo recomendable para nosotros es una biopsia por incisión o una biopsia por punción, que es la que vemos en la imagen, para poder saber hasta dónde ha infiltrado la lesión, más cuando es melanoma o carcinoma epidermoide también. Y aquí también quiero puntualizar otra cosa que he escuchado con mucha frecuencia en consultorio. No le tengamos miedo a la biopsia de piel, porque muchos me dicen, este doctor, pero si lo hace biopsia, yo he escuchado por allí que la biopsia va a hacer que el cáncer crezca más rápido. No es cierto. En cáncer de piel no pasa eso. Si bien es cierto, existe otro tipo de cánceres donde está contraindicada la biopsia. Digamos, el cáncer de testículo, el cáncer de páncreas, el cáncer de ovario, el cáncer de vesícula, el cáncer de riñón. O sea, hay cánceres donde tienen toda la razón, no hacemos biopsia. El oncólogo sabe que no debe hacerle biopsia, pero a la piel sí podemos hacerle biopsia, porque no hay riesgo de que el cáncer crezca. Pero doctor, yo escuché que a alguien le hicieron biopsia y falleció rápido. Es que los casos son individualizados. El paciente sin biopsia, con biopsia, tenía ese destino porque llegó con el cáncer avanzado. Y a veces eso es lo que no determinamos o lo que no contamos a los demás. El familiar generalmente cuenta no toda la historia completa. Por eso es que cuando vayamos a consulta, escuchemos lo que me dice el médico, más no lo que dicen afuera del consultorio, porque eso es lo que pasa comúnmente. Afuera están reunidos, y yo lo llamo así, como un congreso, entre todos los familiares o todos los pacientes también ahí, intercambiando ideas o intercambiando sus enfermedades o viendo las similitudes o diferencias. Y a veces ingresan preguntándonos ¿y por qué a mí no me hicieron lo que hicieron al otro paciente? Lo cual no es tan fructífero porque cada caso es individualizado y se maneja de manera individual, porque no todos llegan en el mismo estadio, aún siendo el mismo tipo de cáncer. Ya entonces quería profundizar aquí en este tipo de biopsia. No le tengamos miedo, es importante una biopsia para poder nosotros también poder planificar el tipo de tratamiento que le corresponde a este tipo de paciente. En tratamiento, el tratamiento es muy amplio, pero como el panel que nos está escuchando no es personal de salud, quiero solamente ir en forma superficial nada más. La cirugía es el principal tratamiento para este tipo de cáncer, cuando son estadios iniciales, obviamente. Sin embargo, cuando se trata de cabeza y cuello, a veces tenemos la limitación porque alteramos la estética y eso no les gusta a algunos de los pacientes y prefieren optar por la radioterapia. Pero la cirugía es el que da mucho más efectos, ¿no?, cuando hablamos de tratamiento efectivo. Entonces, no le tengamos miedo. También para el tratamiento tópico es para cáncer inicial, cáncer pequeñito. No pensemos que una lesión ulcerada grande podemos darle un tratamiento tópico porque no va a tener efectos. La radioterapia, como muy bien les dije, sí, esa sí podría tener efecto en lesiones grandes, pero más nosotros le indicamos cuando el tratamiento quirúrgico ya no va a ser efectivo. O sea, en cáncer avanzado o irresecables. Ya no utilizamos nosotros cirugía, puesto que no podemos resecar en la totalidad. El extirpar solo una porción del cáncer no es efectivo, solo retrasamos el tratamiento, por eso es que allí nos limitamos y enviamos a radioterapia inmediatamente. Y el tratamiento sistémico es cuando ya el cáncer es mucho más avanzado, ya hay metástasis a distancia de órganos también, la cirugía no es efectiva, entonces se puede utilizar tratamiento sistémico o combinado, quimioterapia con radioterapia. Y ya cuando todo ello es preparado o ya se ha usado y ninguno ha sido efectivo, se puede emplear los ensayos clínicos, que son tratamientos experimentales que
podrían o no beneficiar al paciente. Eso es lo que se puede tener. Entonces, es lo que acabamos de mencionar acá, la voy a pasar rápido para evitar cansarlos a todos ustedes y solo quiero mostrarles el tipo de tratamientos que hacemos nosotros. Esta es una resección local amplia, lo resecamos con un margen adecuado, o sea, se saca la lesión y se saca tejido sano para evitar que quede algo de enfermedad. Y acá tenemos nosotros las lesiones que hemos venido efectuando para lesiones pequeñas. Por ejemplo, esta es una lesión en la región infraorbitaria. Se resecó la lesión con márgenes adecuados y se hizo un colgajo tipo romboidal. Y vemos cómo queda el paciente, donde no se puede alterar mucho la anatomía, que es lo que le preocupa generalmente al paciente. Es otro tipo de ubicación de la lesión que también ha sido reconstruida con colgajo romboidal. Esta es una lesión en la nariz que ha sido reconstruida con un colgajo tipo Rintala, por ejemplo, así se llama, y queda también aceptable para los pacientes. Este es otro tipo de lesión que también ha sido resecado y reconstruida con colgajo Rintala con un buen resultado estético. Este es otro tipo de reconstrucción, se llama colgajo bilobulado, que también hacemos nosotros acá para lesiones un poco más pequeñas y también con un excelente resultado estético también. Y este se llama colgajo nasogeniano para una lesión de ala nasal generalmente o de alguna parte de la nariz. También su resultado estético también es muy bueno, que también se puede realizar. Este casito llegó más o menos en el 2021. Es un carcinoma vasocelular, 10 años de evolución aproximadamente. Abandono social por los familiares. Un familiar fue, la visitó, llegó, la encontró así y la trajo al IREN. El ojo está totalmente invadido, está invadido el hueso también, está invadido la piel. Pero como es un carcinoma vasocelular, habíamos dicho que la metástasis es bastante infrecuente. Por eso es que estaba limpia. No había metástasis en ninguna otra parte del cuerpo, no había ganglios, no había metástasis pulmonar, que son los sitios donde más llega el cáncer. Candidata a cirugía. Le hicimos la cirugía, la paciente aceptó, obviamente su ojo no se podía salvar. Aceptó la paciente y se resecó la lesión y se tuvo que cubrir ese defecto bajándole un poco de tejido del cuero cabelludo, si bien se dan cuenta ustedes, cubriendo la zona que había quedado, entre comillas, hueco. ¿Ya? El resultado fue aceptable, mira. La paciente está feliz porque puede ahora sonreír, puede comer, ya no tiene esa lesión que olía mal. O sea, si vemos una lesión, no esperemos llegar hasta ahí. Como les he dicho, tienen más de 10 años de evolución. No esperemos llegar hasta ese estado para poder recién buscar ayuda. Si esa lesión crece muy lento, tenemos el tiempo suficiente y no abandonemos a nuestros familiares para cuando lo visitamos eventualmente los podemos encontrar de esa manera. Es todo lo que les he querido traer. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, los responderemos. Excelente presentación, doctor Cruz. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos de todas las atenciones que se realizan acá en el IREN Norte. Nos ha podido explicar incluso las diferentes lesiones que pueden ser precáncer de piel. Tenemos algunas preguntas para los dos panelistas. Voy a proceder a ir leyendo las preguntas. Entre una de esas, a ver, de repente, doctor Cruz, usted puede responder, dice, ¿cada cuánto tiempo debemos hacernos pruebas o exámenes para el descarte de cáncer de piel? A ver, una prueba para cáncer de piel no existe. Lo que tenemos que hacernos es un chequeo. Y el chequeo no necesariamente tengo que ir al médico, puedo hacerlo yo en casa. Yo debo conocer mi cuerpo, debo conocer mi piel. Puedo estar frente a un espejo y ver toda mi anatomía. Obviamente va a haber lugares donde no puedo hacerlo, pero debo hacerlo con cierta frecuencia. Así como lo hay en la mama, también debo hacerlo de mi piel. Y si veo alguna lesión o una herida, sea pequeña, sea grande, que no ha mejorado en 15 días, debo ir entonces para que lo vea el médico. Pero si yo tengo factores de riesgo, como familiares con cáncer, múltiples familiares con cáncer, o consumo inmunosupresores, pues sí, debo ir mínimo anualmente una vez para poder ser evaluado en su totalidad con el médico. Lamentablemente, como le dije, no existen exámenes de laboratorio con los cuales yo puedo chequearme, pero sí con el examen físico cuando hablamos de cáncer de piel. Gracias, doctor Cruz. Doctora Valverde, mencionan aquí, ¿se debe usar protección durante todo el año? Sí, ¿no? Como habíamos mencionado, los niveles de radiación que tenemos en nuestro país son altos todo el año, ¿no? Por eso hablamos de una media anual.
Obviamente en verano los niveles de radiación son mayores que en invierno, pero tenemos radiación todo el año. Y lo que ya se había mencionado antes de no confiarse, ¿no? Las nubes solamente tapan el 10 o el 20% de la radiación y el resto pasa. Significa que igual nos podemos quemar y que uno tiene que protegerse de la radiación, incluso en días nublados, ¿no? Gracias, doctora Jenny. También mencionan aquí una pregunta, de repente usted también lo podría responder. Dice, cuando ya se tiene una condición en la piel como dermatitis atópica o dermografismo, ¿existen cuidados adicionales en la piel? En general, sí, claro, son pieles más sensibles, pieles más delicadas, que requieren incluso de mayor protección en algunos casos o de uso de protectores para pieles también sensibles, ¿no? Entonces sí va a depender si es que hay alguna otra condición preexistente o alguna otra comorbilidad que pueda tener el paciente. Muchas veces indicamos algún tipo especial, pantallas solares que tienen menos productos químicos, que irritan menos. Si utilizamos ya dependiendo de cada caso, muchas veces diferenciamos el uso de protectores solares, ¿no? Gracias, doctora. Doctor Cruz, tenemos otra pregunta. Dice, ¿el examen médico clínico lo debe hacer el médico dermatólogo o el médico internista? Para cáncer de piel, el que tiene mucho más experiencia es el dermatólogo. Y no solo cáncer de piel, también tiene experiencia para ver lesiones premalignas y lesiones que no son sospechosas de cáncer, como también he mencionado. Ellos deberían ser los que hagan una evaluación inicial y ya si ellos detectan un cáncer, es derivado al instituto para su manejo oncológico. Muchas gracias, doctor Cruz. Creo que esas han sido todas las preguntas que nos han hecho nuestro público que ha estado escuchando atentamente estas dos presentaciones que se han complementado muy bien. El Hospital Regional participando en conjunto con el IREN Norte para prevenir el cáncer en pro de la salud de nuestra población. Agradezco en nombre del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, nuestro director general, el doctor Manuel Sedano, y también nuestra jefa de la Dirección de Control del Cáncer, la doctora Yesenia Bardales, y la licenciada magíster Alicia López, nuestra jefa de promoción de la salud. Le agradecemos realmente por participar en estas ponencias. Esperamos que nuevamente puedan encontrarse con nosotros, a ustedes y al público que nos está escuchando. También hay algunas actividades que ya nos había estado comentando la magíster Alicia respecto, que también vamos a tener de tamizaje de cáncer de piel este 11 de febrero. Gracias, doctor Cruz. Gracias, doctora Valverde. Muchísimas gracias, doctora Valeria, doctora Jenny, muchísimas gracias, doctor Enrique Cruz Are, muchísimas gracias. Ha sido una sesión, una mesa redonda muy nutritiva. Hay bastante información, creo que nos queda corto también el tiempo. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.